Bien, pues vamos a comenzar ahora pues el estudio de la palabra, de las enseñanzas de la palabra. Estamos viendo pues la doctrina de la cristología y pues los oficios de Cristo. Hemos visto el profético, el sacerdotal, y ahora pues vamos a ver el tercer y último de los oficios de Cristo, la pregunta 45. La pregunta 45 que nos dice cómo ejecuta Cristo el oficio de rey. Y nos dice pues la respuesta: Cristo ejecuta el oficio de rey llamando del mundo a un pueblo para sí, dándoles oficiales, leyes y censuras mediante los cuales Él los gobierna visiblemente, otorgando gracia salvadora a sus elegidos, premiando su obediencia y corrigiendo sus pecados, preservándoles y ayudándoles en todas sus tentaciones y sufrimientos, refrenando y venciendo a todos sus enemigos, y ordenando poderosamente todas las cosas para su propia gloria y el bien de ellos, y también al tomar venganza sobre los demás que no conocen a Dios y que no obedecen al Evangelio. Bien, pues podemos ahora ver las citas de la palabra. Cuando dice Cristo ejecuta el oficio de rey llamando del mundo a un pueblo para sí, entonces tenemos las citas de Isaías capítulo 4, versículo 4 y 5. Isaías 4, 4 y 5. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda llama habrá un dosel. También en el Nuevo Testamento pues tenemos el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 14 al 16. Hechos 15, que es el pasaje del Concilio de Jerusalén, los versículos 14 al 16. La intervención de Jacobo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Y por último da la cita del Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3, que dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces, bueno, esta es lo primero que se destaca: cómo ejecuta Cristo este oficio real, llamando para sí a un pueblo, llamando para sí, pues tal como había sido anunciado por los profetas, Isaías, ¿no? La cita de Hechos también es una cita de los profetas, es, si no me equivoco, es una cita, a ver, vamos a ver, es la cita de Amós, exacto, era la cita del profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. Entonces es lo que había sido anunciado por los profetas del llamamiento de un pueblo de entre todas las naciones
de la tierra. Esta entonces vemos esta distinta dispensación del pacto de gracia. En el Antiguo Testamento pues Dios había concertado el pacto solamente con la nación la nación judía, como los antiguos teólogos acostumbraban a decir, la nación iglesia de Israel. Y ahora pues es abierto por la predicación del Evangelio a todas las naciones de la tierra. La cita de Amós, recogida en Hechos, pues dice que es restaurar el tabernáculo de David, es decir, la monarquía de David, el reinado de David, que estaba caído, repararlo, lo levantó, volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y dice, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Se abre, por lo tanto, Dios llama de entre todas las naciones. La Iglesia, por lo tanto, es la convocación de todos los que han sido llamados por el Señor. Y bien, pues el llamamiento de Dios también está contemplado la cita del Salmo 110 que hemos cantado, cuando dice que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y esto es también entonces una imagen preciosa de lo que ocurre cuando Dios llama, cuando Cristo llama eficazmente a su pueblo. Lo llama a la comunión con Él, ¿verdad? Lo llama por su gracia irresistible. Lo llama, pues, por su gracia eficaz. Es Dios quien actúa en Él. Es Cristo que lo hace, pero lo hace de manera que su pueblo se ofrezca a Él voluntariamente. Voluntariamente. Entonces, fijémonos, ¿no? Hay gente que pues concibe el llamamiento eficaz como una obra en la que Dios nos hace violencia, ¿no? Y a lo mejor pues toma el pasaje de Juan capítulo 6 y dice pues que nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. Y entonces pues no es extraño pues escuchar también en otros círculos reformados algunas veces, ¿no?, que ese verbo implica violencia y es arrastrar, ¿no? Entonces que Dios nos tiene que arrastrar, ¿no? Pero bueno, aquí arrastrar, uno se imagina que le agarra de los pelos y lo está pues arrastrando por la calle, ¿no?, y tirándose por el suelo. Hombre, sí, por supuesto, la obra de Dios ha de ser pues su gracia irresistible y eficaz. Pero Él actúa para que nosotros nos ofrezcamos a Él voluntariamente y vayamos a Él voluntariamente y libremente, en el sentido de que no por una coacción externa, sino de nuestra propia voluntad. No es esto el libre albedrío, ni mucho menos, pero es poner el llamamiento eficaz como lo presenta la Escritura. Se ofrece voluntariamente. Voluntariamente. Gracias a Dios. Porque eso es posible porque Dios lo hace. Pero esa es la obra de gracia. Por eso es gracia. Entonces, lo hace así. Y entonces lo congrega en el nuevo pueblo. Lo congrega entonces en la congregación, en la asamblea, entonces en la iglesia, que está compuesta, por lo tanto, pues no por judíos, no por gentiles, no por españoles, no por anglos o no por latinos, sino de todas las naciones de la tierra, aquellos que creen y confiesan el nombre del Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, incluido también la nación de Israel, porque ahora en Cristo no hay judío ni griego. Ahora el muro de separación ha sido pues ya abolido y derribado. Efesios capítulo 2. Ahora pues el pueblo del Señor es
el Israel de Dios. Gálatas capítulo 6. Y este es la iglesia de los que creen y confiesan el nombre del Señor Jesucristo. El judío primeramente, sí, también el griego, pero no el judío exclusivamente. Entonces, en la iglesia, el Señor les da, dice, oficiales y leyes y censuras mediante los cuales los gobierna visiblemente. Entonces vemos que el gobierno real de Cristo es dándole estos oficiales, es decir, ministros, las leyes y censuras. Por lo tanto está hablando del gobierno de ellos, ¿no? Mediante los cuales los gobierna visiblemente. Y podemos mirar entonces las citas que se nos dan en Isaías capítulo 33, versículo 23. Isaías capítulo 33 y versículo 23. O 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y también los versículos que encontramos en Mateo capítulo 18, versículos 17 y 18. Mateo 18. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Entonces aquí está hablando, por lo tanto, también del ejercicio de la disciplina eclesiástica, como también en 1 Corintios capítulo 5, este caso de inmoralidad, de fornicación grave en la iglesia, que leemos capítulo 5, versículo 4 y 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, vemos que esto lo hace Jesucristo, a través de sus oficiales, de sus ministros. Sus ministros, pues, administran este reinado del Señor Jesucristo, el cual, por lo tanto, se hace no de manera tentativa, no de manera aproximada, no de manera hipotética, pues sino en base a la palabra de Dios. Nuestra norma es nuestro tratado, nuestro compendio de la voluntad de Cristo, nuestro Rey, y lo único que han de hacer los ministros, por lo tanto, es ponerla en práctica, hacerla efectiva. De manera que, si se hace efectiva en la manera también, el procedimiento que Cristo ha establecido, hombre, evidentemente no en todos los detalles, pero sí en las líneas y los principios generales en la palabra de Dios, pues entonces podemos tener esta certeza, esta seguridad de que es Cristo quien lo hace, ¿no? Por lo tanto, también la necesidad del conocido principio regulador en todo esto, ¿no?, en cuanto al oficio real de Cristo. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey, y lo propio del Rey es gobernar, ¿no? Tal vez tendríamos que haber comenzado por ahí, ¿no?, este estudio, ¿no?, acerca de la figura del Rey, ¿no? Nosotros conocemos, nos orientamos en cuanto al papel o la figura del Rey, pensando que Dios es Rey, pensando que Jesucristo es Rey. ¿Por qué?
por la aplicación a Cristo también de los reyes humanos. Entonces, bueno, no sé si alguno será republicano, sí o no, pero quiero decir, si no, todo hubiera sido republicano, nos faltaría el concepto de rey. El concepto de rey es la persona aquella que tiene la mayor dignidad, la mayor autoridad, la mayor, por lo tanto, soberanía entre los hombres. Claro. Por supuesto que el rey no puede tener, aspirar a tener todo ese poder, todas las atribuciones, ¿no? Ese poder ha de ser limitado, pues por las leyes del reino o por toda una serie también de factores. Los reyes que han pretendido esto han sido los reyes absolutistas, ¿no? Estilo Luis XIV y otros, ¿no? El Estado soy yo. Y no es esto tampoco, por supuesto, porque el único rey absoluto es Dios. Los hombres que han querido, pues, ser el monarca absoluto, han querido suplantar a Dios. Ocupar el lugar de Dios. Y en este sentido, pues, han sido una especie de anticristo, pero en el terreno secular, ¿no? Porque el anticristo, como vemos en 2 Tesalonicenses, es en la iglesia, se sienta en el templo de Dios, ¿no? Pero también en las bestias del Apocalipsis, pues está la bestia que sube de la tierra y la bestia que sube del mar. Una, pues, simbolizando, pues eso, el imperio de religioso apóstata, ¿no? Pero también el otro es el de el poder político, ¿no? Bestial. Ambos, la idea es de intentar suplantar a Cristo, que es el monarca, el rey absoluto. Y entonces, pues, volviendo al tema, ¿no? Después de este excursus, pues entonces volvemos al tema de que es el monarca absoluto, Jesucristo, ha dado a sus oficiales el tratado, el compendio de su voluntad, y entonces sus oficiales no tienen las atribuciones para estar gobernando en nombre de Cristo fuera, al margen, inventándose cosas que no están en la palabra, tanto en enseñanza como también, pues a la hora de gobernar el pueblo. Bien, pues entonces es algo a tener en cuenta, que, bueno, pues el rol, la función, por lo tanto, del principio regulador no es solamente, aunque por supuesto también la adoración, no es solamente para cantar salmos a exclusión de otras cosas, o para que no hayan instrumentos musicales en el templo, en la iglesia, ¿no? Sino que también se aplica, por ejemplo, al gobierno de la iglesia. También se aplica a la manera como se ha de poner en práctica la palabra de Dios. Es así como Cristo, pues, nos gobierna visiblemente. También, pues, continuamos, dice, otorgando su gracia salvadora a los elegidos. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora era, pues así, el gobierno visible a través de los ministerios, pero ahora también interior, otorgando la gracia salvadora a sus elegidos. Hechos capítulo 5 y versículo 31. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra a Cristo por príncipe y salvador, dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces la gracia salvadora, el arrepentimiento, después también
la fe salvífica y juntamente también todas las gracias, ¿no? Todas las gracias, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, todo esto también nos es dado por Cristo como nuestro Rey, premiando también su obediencia, como vemos en Apocalipsis capítulo 12, 22 y versículo 12, Apocalipsis 22, 12, dice: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra». Premiando su obediencia no significa, por lo tanto, que está premiando los méritos de estas obras, sino que está premiando, por lo tanto, estas obras, a pesar de que ellas son imperfectas y están ofrecidas por pecadores como nosotros. Entonces, las premia porque recibe estas obras, aunque sean imperfectas, porque mira que son ofrecidas en el espíritu correcto, como una ofrenda de amor, ¿no? Mira la actitud con la que son hechas y deja de mirar sus, o pasa por alto sus defectos. Lo premia conforme a también todas las promesas que nos da su palabra. Por ejemplo, hemos visto esta mañana, ¿no?, acerca de la fortaleza aquel que espera al Señor. Se habla también de la larga vida de aquellos que honran a su padre y a su madre. Bueno, esta honra y esta obediencia de los hijos a los padres en la vida nunca será perfecta, pero bueno, si se hace esto en amor a los padres y se hace esto también en amor a Dios, pues en obediencia a su palabra, entonces Él lo recibe con agrado y premia la obediencia. También vemos corrigiendo sus pecados. Y la cita es Apocalipsis 3, 19. «Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete». Entonces está hablando de la disciplina. De la disciplina que nos viene también de Cristo como nuestro Rey. Cristo, el Rey de la Iglesia, el Cristo, el Rey de las iglesias, quien vemos en Apocalipsis se pasea entre los candeleros de oro, quien tiene las 7 estrellas en su mano, quien, pues, aquí voy a echar en cama a los que, pues, siguen las fornicaciones de Jezabel, etc. Yo soy quien dice, reprendo y castigo a los que amo. La disciplina, el castigo, la corrección también nos viene de Cristo. Por lo cual también hemos de amar a Cristo, pero también hemos de temerlo. Porque también la disciplina y la corrección nos viene de Él. Dice, preservándoles y ayudándolos en todas sus tentaciones y sufrimientos. En el en Isaías capítulo 63 y versículo 9. Isaías 63, versículo 9. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Si viene de su mano también la corrección y la disciplina, de Él también viene el ánimo, de Él también viene la fortaleza que hemos visto, de Él también viene el fortalecimiento, de Él también vienen las bendiciones que Él derrama sobre nuestras vidas, por las cuales Él nos saca abundancia. Después de haber hecho hombres cabalgar sobre nuestras cabezas, como dice el Salmo. Entonces los ayuda en todas sus tentaciones y en todos sus sufrimientos, porque Él también, como sumo sacerdote, Él puede compadecerse de nosotros, porque Él también sufrió siendo tentado. Él fue sujeto a todas nuestras dificultades y tristezas y dolores, excepto en el pecado.
Bien, pues entonces también refrenando y venciendo a todos sus enemigos. Refrenando y venciendo a todos sus enemigos. Y nos da entonces la cita del inicio, bueno, del Salmo 110 que hemos cantado al inicio, como también en el capítulo 15 de 1 de Corintios, versículo 25, cuando dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces esto es algo también muy a tener en cuenta del reinado de Cristo, porque el reinado de Cristo se ejerce primeramente en plenitud de gracia sobre su pueblo, sobre sus escogidos, pero también el reinado de Cristo se ejerce universalmente. Se ejerce también sobre todas las naciones. Se ejerce también sobre todos los hombres. Se ejerce, como vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, pues que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, con su palabra poderosa. Es decir, que Jesucristo, sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, Él tiene el gobierno y cumple los propósitos de Dios por medio de su providencia, como el mediador. Y entonces, uno de los aspectos importantes es que Cristo refrena, contiene el mal, el pecado, la corrupción del mundo por amor de su pueblo, por amor de sus escogidos. Con todo lo malo que es el mundo, con todo lo podrido que está, no es todo lo malo y ni todo lo podrido que podría llegar a estar. Y si llegase a su colmo la maldad y la podredumbre del mundo, pues este mundo se volvería automáticamente, absolutamente, en contra de nosotros para cortarnos de la faz de la tierra. Por el odio que tiene a Cristo, se volvería, por lo tanto, en contra de nosotros. Pero Cristo mantiene la corrupción del mundo para guardar y preservar a su pueblo en él. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace por medio de aquello que es llamado también su gracia común. Refrenando, por lo tanto, no obrando gracia salvífica en el corazón de la gente, pero sí por medio de la cultura, o sí por medio de las costumbres, o sí por medio de la tradición, o sí por medio de la ley, por cosas que son, por así decirlo, exteriores al hombre, a la transformación interior del hombre por el Espíritu, pero que sirven para mantener vivible para todos este mundo. Si no, esto sería, por lo tanto, como el mundo antes del diluvio, o como el mundo en tiempos de Sodoma y Gomorra, por lo cual vemos la utilidad de la ley de Dios, para todos, como leemos en 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Vemos, la ley no fue dada, dice, para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Entonces vemos aquí, está hablando del factor de la ley de Dios para contener el pecado en el mundo, para que todos estos pecados sean contenidos. ¿Cómo? Pues también legislando en contra de ellos. Legislando, pues, para, digamos, que ellos sean también, pues, contenidos por medio de la ley, lo cual se ha hecho hasta
prácticamente el día de antes de ayer en nuestras naciones. Y ahora, pues, esto pues ha pasado, digamos, a la historia. Con lo cual, pues, el freno de la ley de Dios sobre nuestras naciones en gran parte se ha quitado. Y si hay entonces un diluvio de pecado y de maldad, con la cual se provoca continuamente a Dios y su ira. Pero fijémonos que esto tiene que ver también con el oficio real de Cristo, que esto no es ajeno a que Cristo es el Rey, que Cristo es el Rey de su pueblo, pero que Él es Rey también del universo, y que como Rey del universo y de las naciones también su santa ley ha de ser enseñada y ha de ser también anunciada, para que se guarde, porque también vemos que Él, esto, si no se hace esto, vamos a ver, pues tiene también graves consecuencias. Dice pues también ordenando poderosamente todas las cosas para su propia gloria. Romanos capítulo 14 versículos 10 y 11. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Cristo pues ordena todas las cosas para su propia gloria, también para el bien de su pueblo, como dice Romanos 8:28, este tan conocido pasaje de que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Está hablando, por lo tanto, de este llamamiento que hemos visto al inicio, el llamamiento por el cual Dios los llama, Cristo los llama a su comunión. Y después también, por último, tomar también venganza sobre los demás que no conocen a Dios y que no conocen y que no obedecen al Evangelio. Retomando con lo que habíamos acabado de decir, si la maldad en el mundo va en aumento, vienen juicios y calamidades sobre las naciones. Y estos juicios y calamidades no vienen exteriormente a Cristo, ni sorteando a Cristo, ni haciendo una parábola por encima de Cristo, sino que nos viene de Cristo como el Rey de las naciones. El Salmo 2 nos dice esto. Y está hablando pues ahí a los reyes, a los jueces, a los gobernadores de este mundo, y dice: servid al Hijo. Lo utiliza en el original con la palabra besar. Es en un sentido de mostrar su respeto y su, pues sí, su sumisión al Hijo. Dice, bueno, lo vamos a leer mejor en el Salmo 2. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. O también hay versiones que dicen: cuando se inflame de pronto su ira. En todo caso, se inflama de pronto su ira. ¿Por qué? Porque los reyes, los jueces, los gobernadores no honran al Hijo, no sirven al Hijo, es decir, no reconocen a Jesucristo como Rey de las naciones. Y de esta manera, pues, vemos que también envía los juicios a la tierra. Los juicios de los que vemos en Apocalipsis
son enviados también por Jesucristo. De la misma manera que nos vienen las disciplinas, ¿no? Las correcciones en la iglesia, también envía sus juicios a la tierra, Jesucristo. Y bien, pues entonces, esto significa que, por supuesto, Cristo está reinando ahora. El reino de Cristo sobre su iglesia, el reino de Cristo sobre las naciones es actual, es ya. Es decir, algunos pues piensan que Cristo todavía no reina. Cristo todavía no reina y que el reino será en el milenio, y el milenio será una cosa futura. Ya sea cuando después que Él venga, es el premilenarismo. Chico, para. O antes de su venida, que eso sería entonces que Él viene después de su milenio, por lo tanto, postmilenialismo. De una manera o de otra, pues Cristo no reina. Pero fijémonos, Cristo reina. Cristo reina. Cristo está a la diestra de Dios Padre. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él, por la predicación del Evangelio, ha extendido su pueblo y su iglesia a todas las naciones, y Él gobierna también todas las naciones para el bien de su iglesia. Refrena la maldad de las naciones para que su iglesia pueda estar todavía en estas naciones y pueda estar establecida y pueda estar plantada en ellas, como también lo vimos ahora unas cuantas semanas. El Señor lo hace todo esto, el Señor Jesucristo lo hace porque Él reina, ¿no? Y esto es ya, es ahora. Entonces, bueno, sabemos que están de estas posturas, entre comillas, acerca del milenio, ¿no? Está la llamada amilenialista, ¿no? Amilenialista, que yo tengo que decir, no estoy del todo de acuerdo con este nombre, porque es decir que niega la existencia del milenio. Sí, claro que hay milenio, pero el milenio es ya, por lo tanto, prefiero llamarlo ya milenialismo. YA milenialismo, ya milenialismo. En fin, todo esto lo tenemos ya pues en la serie que se hizo sobre Apocalipsis. Creo que están todos los pasajes del Apocalipsis, que no se perdió ninguno de los mensajes de Apocalipsis. Y también pues está un estudio bastante detallado de Apocalipsis capítulo 20, que defiende esto como la enseñanza verdadera de este texto. Entonces yo, acuñé esto del ya milenialismo. He visto que hay otros, esto lo he visto hace poco, otros autores, como el autor J.E. Adams, que es uno de los padres de la consejería bíblica moderna, el padre de la consejería bíblica moderna. Él también se expresaba en términos parecidos. En 1959 él escribió un libro que hablaba no de ya milenialismo, sino de amilenialismo realizado. Eso vendría a ser lo mismo, amilenialismo realizado o ya milenialismo, ¿no? Que ya está realizado, que ya Cristo gobierna, que ya hace esto. Todo esto en la iglesia y en el mundo, hasta el día en el que Él venga. El día en el que Él venga, pues sí, para dar venganza a sus enemigos, como enseña en 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero también pues recoger a su pueblo cuando Él venga y lo recibamos en los aires para estar con Él para siempre. Y esta es la esperanza última que hemos de tener. Vamos a estar esperando a Jehová, como hemos visto esta mañana, lo cual también comporta esperar a Jesucristo y también a su venida y nuestra reunión con Él.
Bien, pues hasta aquí, hermanos, y que el Señor pues bendiga su santa palabra. Amén.